Qué bendición es nuevamente estar compartiendo con ustedes nuestro altar familiar. Un tiempo donde todos como familia nos reunimos, llamemos a toda la casa, llamemos a los vecinos, invitémoslos a que ellos aprendan a ser parte del altar familiar. Tiempo de adoración, tiempo donde Dios nos habla. Ahora, todos los días nosotros estamos expuestos a muchas cargas, a muchas situaciones difíciles. El altar familiar puede literalmente llenarte de nueva agua, de nuevo tiempo, te puede llenar espiritualmente para que tengas la fortaleza para seguir adelante. Estima el altar familiar, dale el significado que tiene e invita a toda la casa y a toda la familia que tú puedas, porque el Señor tendrá una palabra y el tiempo de adoración te va a bendecir. Yo quiero moverte, ¿quién lo hace? Solo quiero amarte, eres mi deseo. Yo quiero tocarte, sentirte. Quiero conocerte, saber cómo tú eres. Eres todo lo que quiero oír, lo que soñé, necesité. Mi anhelo
Esperamos que el tiempo de adoración haya traído a su vida revelación, luz, pero que también haya confortado su espíritu, alma y cuerpo. Queremos compartir un momento de la palabra del Señor, pues la palabra usted sabe que es viva y eficaz, y creo que va a traer algo que va a llenar su corazón, pero también le va a dar dirección. Me gustaría me acompañaran a Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 15. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe muriendo todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. La Escritura dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros leemos a través del escritor de Hebreos una porción de la vida de Abraham, nos damos cuenta de diferentes circunstancias y ámbitos a los que él se enfrentó, pero todo lo hizo con fe. Dios habló una palabra de bendición, Abraham caminó en esa palabra, evidentemente no lo entendió todo desde el inicio, fueron manifestándose a través de las experiencias con Dios y a través del caminar en fe, las diferentes circunstancias que vinieron afirmando el corazón de Abraham en Dios. Por eso es importante entender que en nuestro caminar, en nuestro día a día, con todo lo que nosotros vivimos, también Dios está afirmando nuestra fe. Y poco a poco nosotros vamos creciendo en ese entendimiento. El apóstol Pablo se refiere en Romanos 4, verso 11, a Abraham como el padre de todos los creyentes. Porque es importante entender de que Dios estableció en Abraham una promesa. Literalmente Dios escogió a Abraham como ese hombre que iba a ser usado para levantar generaciones. Ahora, cuando leemos las Escrituras, vemos las dificultades que tenía Abraham para poder concebir, para poder generar esa generación. Dios hizo literalmente un milagro con Abraham y hizo un milagro con Sara también. Porque es importante entender que la palabra del Señor hará precisamente para lo que fue diseñada y jamás volverá vacía. Abraham puso la fe en lo que Dios le había dicho, puso la fe en la promesa. Como decía anteriormente, posiblemente no lo entendió todo al principio, pero su fe se fue asentando en Dios a medida que iba creciendo. Entonces, en la vida de Abraham nosotros podemos ver que Abraham fue un hombre obediente, fue un hombre que decidió creerle a Dios más que a las adversidades y a las circunstancias. Dice Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Qué bendición la que Dios desata sobre la vida de Abraham, pero también sobre nuestras vidas. Porque nosotros entendemos que hoy por Cristo Jesús también somos linaje de Abraham. Y esas bendiciones, esa bendición generacional también está sobre nosotros. No estamos leyendo una historia de alguien, estamos leyendo nuestra historia.
porque a través del sacrificio de Cristo nosotros tenemos acceso a todas las bendiciones. Y eso es importante, caminar en esa fe, caminar en esa dirección. Cuando Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, lugar donde vivía su papá, era una ciudad muy desarrollada, era una ciudad con una arquitectura superior a la de las civilizaciones que estaban alrededor. Se dice que ya tenía acueductos, ya tenía alcantarillado, o sea, que era un ámbito de mucha comodidad. Y también su papá tenía un papel importante en esa ciudad. Cuando Dios habla a Abraham, le dice, sal de esa tierra, sal de ese ámbito, porque te voy a llevar al desierto y ahí te voy a bendecir. El ámbito de Ur era un ámbito de politeísmo. La gente creía en muchos dioses. Dios iba a levantar una generación que creyera en el único Dios verdadero y había escogido a Abraham y a su descendencia para establecer toda esta bendición generacional. No importaba si Abraham estaba mayor, si Sara estaba mayor, si Sara fuera estéril y Abraham ya no tuviera la fuerza para concebir. Lo importante es lo que Dios iba a hacer. Por eso es clave lo que tú y yo estamos creyendo hoy. Por eso es clave lo que nosotros estamos viendo en Dios. No viendo en las circunstancias, sino creyendo en lo que Dios ha dicho de nosotros. Por otro lado, Abraham llegó a conocer a Dios. Cuando hablamos de conocer, hablamos de la experiencia con Dios. Que a la medida que Dios soltó la palabra sobre su vida y le creyó, empezó a caminar con Dios. Caminar con Dios tiene que ver con el hecho de siempre recurrir a Dios en primera circunstancia, de siempre buscar cómo agradar al Señor en todo momento. Conocer a Dios significa pasar tiempo con Dios, es conversar con Él, es tener una relación, es más, la primera relación de todas en mi vida, poniéndolo a Él en primer lugar. Entonces, conocer a Dios significa tener esa experiencia, es vivirlo, es tener una pasión por Él, entender que es la persona más importante de mi vida y por esa razón caminar juntos. Caminar juntos significa que Dios habla y nosotros obedecemos lo que Dios está hablando, pero es lo máximo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, Abraham conoció a Dios a través de la obediencia. Y es importante que nosotros podamos tener este entendimiento porque era necesario que Abraham, como segundo punto que yo quisiera dejarte, primero es que Abraham conoció a Dios a través de la obediencia y a través de esa experiencia. En segundo lugar, Abraham tuvo que ser radical. Cuando hablamos de radical es una obediencia exacta en el tiempo justo. Cuando Dios le dijo, vas a dejar a tu tierra y tu parentela, él no lo pensó dos veces. Él hizo lo que tenía que hacer. Obedeció a Dios radicalmente, hubo un cambio completo, salió del confort. Recuerden que era una de las ciudades más avanzadas en ese tiempo. Salió del confort, del cuidado de su padre, de todo el beneficio que era estar alrededor de su padre y se fue al desierto, a lugares desconocidos, a ámbitos donde la única cobertura que iba a tener es el Señor. Qué importante es que nosotros en este tiempo podamos reconocer algunas áreas de nuestra vida donde necesitamos urgentemente ser radicales en lo que Dios nos está diciendo. Por esa razón, en este tiempo va a ser importante, cuando usted tome la Santa Cena, de llegar a conclusiones de cómo estoy delante de Dios y de la necesidad de conocer a Dios, de creerle a Dios, de ser radicales en obedecer a Dios, pero sobre todas las cosas, de amarle a Él sobre todas las cosas. Lo queremos invitar a que pasen un tiempo con Dios a través de la Santa Cena, a bendecir los elementos de la Santa Cena en familia y a recibir y a vivir lo que Dios tiene para con nosotros en este tiempo.
Después de haber tenido este momento de reflexión, venía una pregunta. Cuando yo empezaba, se venían muchas cosas a mí. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? ¿Cómo voy a disfrutar ese momento? Y recordé Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado en cuanto a los deseos engañosos. Tenemos que venir y reflexionar sobre este versículo. Tenemos que despojarnos de todo aquello que no nos deja ver ni actuar como hombres y mujeres de fe. Necesitamos aprender a reflexionar que la vieja manera de vivir no nos ha llevado a alcanzar lo que Dios quiere. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo con fe nosotros podemos alcanzar todo lo que el Señor ha dicho y ha prometido en nuestra vida. La fe es la forma de vivir del justo. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que nos sostenemos con fe para preservación del alma. No retrocedas, mantente firme en lo que Dios te ha dicho, mantente firme en las promesas del Señor, porque Dios cumplirá su promesa. Ten fe para obedecer, ten fe para ser radical, ten fe para literalmente buscar a Dios. Él dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ora en fe, búscale en fe, congrégate en fe y todo lo que hagas, hágalo con fe, porque verás la gloria de Dios. Háblale con fe a tu familia, porque Dios quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios ensanche su territorio. No se preocupe si el principio fue pequeño, porque el postrer estado será mayor. Que Dios les continúe bendiciendo.